Bueno, vamos a comenzar con este primer eje en la segunda parte de la materia, que tiene que ver con aquellos planteos dentro de la epistemología y de la filosofía de la ciencia que lo que van a intentar responder es a la pregunta de cuáles son los criterios, ¿sí?, que se pueden tener en cuenta para aceptar o rechazar una teoría científica. Comenzamos con lo que es el inductivismo en el contexto de justificación. Habíamos visto en la primera parte el método inductivo en el contexto de descubrimiento. Ahora vamos a ver el inductivismo en el contexto de justificación. En este caso vamos a ver qué criterios proponen los inductivistas para decidir aceptar una teoría científica. Lo que ellos consideran es que cada consecuencia observacional verificada, ¿sí?, equivale a una corroboración, como dijimos, o una confirmación de la cual se pueden deducir nuevas consecuencias observacionales. Entonces, supongamos que se verifica la primera consecuencia observacional, que se verifica una segunda consecuencia observacional, que se verifica una tercera consecuencia observacional, que se verifica una cuarta consecuencia observacional, y cada verificación lo que da es una confirmación de la teoría. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a tener 4 confirmaciones de la teoría, ¿sí?, que pueden ser tantas confirmaciones haya según predicciones que se hayan cumplido, es decir, consecuencias observacionales verificadas, y al acumular consecuencias observacionales van a ser una inducción, vamos a decirlo una inducción débil, porque no van a afirmar que la teoría siempre se va a cumplir, que es lo que sería la manera de inducción que habíamos visto en la primera parte, ¿sí?, generalizar y decir que siempre va a cumplir, sino que en este caso lo que van a afirmar los inductivistas es que es cada vez más probable que la teoría sea verdadera, ¿sí? Entonces, de esa forma, a través de confirmaciones va aumentando lo que ellos dicen el grado de confirmación, que el grado de confirmación es como decir el grado de probabilidad. Dijimos, no se afirma concluyentemente la teoría es verdadera, pero se dice hay cada vez más probabilidades de que sea verdadera. Desde este punto de vista, el progreso científico es acumulativo, ¿sí? Es decir, que cada confirmación, cada verificación de la consecuencia observacional aumenta el grado de confirmación de la teoría, y de esta manera es que se va generando progreso científico. La ciencia mejora, la ciencia avanza, la ciencia progresa a partir de la acumulación de confirmaciones, a partir de acumular predicciones exitosas. Y hay que decir que los casos de refutación lo que van a hacer es frenar, ¿sí?, el grado de confirmación o la probabilidad de que la teoría se siga confirmando, la probabilidad de verdad. Esto tiene un gran problema. ¿Y cuál es? Que las hipótesis y las teorías, como hemos visto, son de nivel general, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que al ser generales, abarcan la totalidad de los casos. Y si abarcan la totalidad de los casos, abarcan una cantidad infinita. Si la totalidad de los casos es infinito, podemos pensar que por más que acumulemos muchísimas confirmaciones, nunca vamos a poder hacer crecer realmente ese nivel de probabilidad, porque los casos son infinitos. Entonces, nunca el nivel de probabilidad va a poder crecer tanto como el infinito. Y ahora lo que vamos a ver es el falsacionismo que propone un epistemólogo llamado Karl Popper. Recuerden siempre que la pregunta que queremos responder acá es cuáles son los criterios para aceptar una teoría científica. El primer criterio que va a proponer Popper es que las hipótesis tienen que ser falsables. Si una hipótesis es falsable, se considera científica. ¿Qué significa que sea falsable? Que sean potencialmente falsas, ¿sí? Falsable no quiere decir que es falso, que sea refutado o que ya está falsado. No, falsable significa que la hipótesis contiene un tipo de información que te permite llegar a una predicción que demuestre su falsedad. Notemos acá que Popper prefiere el término falsar en vez de refutar,
Es decir, que el trabajo de los científicos es poner a prueba sus hipótesis para intentar falsarlas. ¿Por qué Popper está haciendo hincapié en la falsación? Porque lo está viendo desde el punto de vista de la lógica. Cuando hacemos el esquema, la simbolización que corresponde a la, vamos a decir, falsación, antes decíamos refutación, el esquema que corresponde a la falsación, el modus tollens es un razonamiento válido, por lo tanto sabemos que esta conclusión será verdadera. Y en este caso, la conclusión verdadera, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la hipótesis es falsa. Entonces Popper, ¿qué es lo que viene a plantear? Que la falsación te da la garantía lógica de que la hipótesis sea falsa, y esto queda demostrado en la simbolización. Ahora, ¿qué pasa con las anomalías? Porque antes decíamos, bueno, frente a una anomalía se puede hacer un ad hoc. En el planteo de Popper, el punto de vista lógico quedó demostrada la falsación de la hipótesis, por lo tanto Popper va a rechazar el uso de hipótesis ad hoc, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiende que si ya quedó demostrada la falsedad de la hipótesis, hacer un ad hoc sería como defender una hipótesis que es falsa. Y el progreso científico él lo entiende a partir del descarte y del abandono de aquellas hipótesis que sean falsas. Los inductivistas decían que la ciencia progresa por acumulación, y Popper dice, no, la ciencia no progresa por acumulación de confirmaciones, progresa al abandonar aquellas hipótesis que sean falsas, y no tiene sentido defenderlas con un ad hoc porque estaríamos defendiendo una idea que es incorrecta. Dijimos, trabajan intentando falsar sus hipótesis. ¿Qué sucede cuando no logran falsarlo? Las hipótesis demuestran tener temple, ¿sí? El temple es algo que se tiene o no se tiene, no se acumula más temple. ¿Cuáles son las hipótesis que no van a tener temple? Y bueno, las teorías falsadas. Ahora, las teorías que no se pudieron falsar tienen temple. Esto nos hace pensar entonces en la corroboración. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos desde el punto de vista lógico la corroboración? Como ya hemos visto, nos da una inferencia que no es válida, ¿sí? Al ser una inferencia inválida, no tenemos garantizada la verdad de la conclusión. Por lo tanto, la conclusión puede ser falsa. Y en este caso, ¿cuál es nuestra conclusión? La hipótesis. Entonces, lo que estamos viendo desde el punto de vista lógico es que la hipótesis puede ser falsa, ¿sí? Por eso prefiere Popper el camino de la falsación y no el de la corroboración, porque la falsación te da la garantía de que por lo menos sabes que esa hipótesis es falsa. En cambio, la corroboración no te da esa garantía. Por lo tanto, como la hipótesis podría ser falsa, Popper lo que va a plantear es que se aceptan provisoriamente. ¿Y qué pasa si hay dos hipótesis rivales que tengan temple? Bueno, el criterio es preferir aquella que sea más falsable. Bueno, algunas críticas al inductivismo que ya habíamos mencionado, la crítica de la carga teórica, la crítica de la probabilidad de verdad, ¿sí? Que los casos observados son insuficientes versus los casos reales que son infinitos. Popper también critica el uso de los razonamientos inválidos para justificar la idea de confirmación, es decir, critica el uso de la inducción. Y finalmente cerramos con una crítica al falsacionismo. Nosotros esto lo hemos visto en la unidad 1. Hay casos históricos que demuestran que la falla de la hipótesis se podía resolver modificando algún auxiliar. Entonces, cuando Popper se opone y rechaza el uso de ad hoc, la crítica que se le hace es, cuando uno estudia la historia de la ciencia, ve que hay casos que esas anomalías se podían resolver modificando algún auxiliar. Es decir, una buena hipótesis ad hoc permite salvar a una hipótesis que quizás sea buena y no obliga al abandono. Con esto hemos dado un vistazo general del planteo de Popper, así que bueno, espero que les sirva. Seguimos.